Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 17 de junio del año 2025. Comenzamos con información importante generada hasta el momento. Es buen momento para darle me gusta, compartir y comentar este programa. Detienen a Pablo N., alias el flaquito operador del cártel de Tijuana, de los Arellano Félix. Pablo Edwin Huerta Nuño se hallaba prófugo de las autoridades de Baja California y de sus rivales del cártel de Sinaloa después de un enfrentamiento en 2023. Se dice que ha sostenido reuniones con el Mayito Flaco, hijo del criminal Mayo Zambada, jefe del cártel de Sinaloa detenido en Estados Unidos, y señalado cómplice de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Al parecer hacía alianza contra los Chapitos. Estado de México, hallan cadáver de un hombre abandonado en puente de la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 49.5, justamente el mismo lugar donde una jauría de perros atacó a una mujer. El cadáver fue hallado a mitad del puente durante la mañana del 17 de junio. Estado gobernado por Morena. Injerencismo chino comunista. La dictadura de Xi Jinping declara que está muy preocupado por el conflicto entre Israel e Irán, pero decididamente apoya a Irán como una forma de perjudicar a Estados Unidos y su presencia en la región. Estados Unidos podría tomar medidas adicionales contra el programa nuclear de Irán si no se logra un pronto acuerdo. Afganistán, gobierno afgano pide evitar zonas sensibles de ataques en Irán. Estados Unidos, Trump dice que quiere un verdadero fin del conflicto Israel-Irán y no solo un alto al fuego. Estados Unidos, Trump advierte a Irán que si ataca sus objetivos militares les atacará con todas sus fuerzas militares. Sinaloa, asesinan mujer, madre de familia que dejaba a su hijo en secundaria técnica en Culiacán. Estados Unidos, Donald Trump declara que Estados Unidos controla el espacio aéreo iraní. Presiona que deben lograr un pronto acuerdo sobre su programa nuclear. Israel, Irán ataca la sede del Mossad en Tel Aviv, según fuentes del gobierno iraní. Irán, fuerzas de Israel ejecutan a Ali Chamdami, comandante del ejército iraní. México, se forma la tormenta tropical Eric en las costas de Chiapas. Vamos a nuestra primera pausa y continuamos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de este programa que va a ser un poco más breve que los anteriores. Nos pasamos rápidamente a las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Vamos entonces con este tema, que bueno, el tema que hoy está reinando pues es el conflicto entre Israel e Irán. Ciudad de México, corrupción y migajas para un pueblo esclavo. Como la inflación no mejora, la corrupción de Morena, entrega 10.000 becas de 1.500 pesos para transporte de estudiantes de universidad. El Universal, desaira Donald Trump a Claudia Sheinbaum, se canceló su reunión en el G7. Continúa su agenda con Canadá, India y Alemania. El Universal, se revela que gobierno de Sheinbaum roba 2.000 millones de pesos para pagar esclavos médicos cubanos, desde 2022 a la fecha.
En suma se calcula que se han gastado más de 472.000 millones de pesos desde 2022. Todo el dinero robado por Sheinbaum pasa a manos de los dictadores del Partido Comunista Cubano. El Universal, tras discusión con morenista de Jalisco el subsecretario de Estado Christopher Landau, dice que habrá más cooperación con México. Desde luego que la más importante del día de hoy es la del periódico El Universal, porque revela cuál es el tamaño del robo que realizó López Obrador y Claudia Sheinbaum, desviando recursos que se hubieran podido utilizar en la salud de México, desviándolos a la criminal dictadura del Partido Comunista de Cuba. La suma es monstruosa, vamos a repetir el titular, por si alguien no puso atención. El Universal, se revela que gobierno de Sheinbaum roba 2.000 millones de pesos para pagar esclavos médicos cubanos, desde 2022 a la fecha. En suma se calcula que se han gastado más de 472.000 millones de pesos desde 2022. Todo el dinero robado por Sheinbaum pasa a manos de los dictadores del Partido Comunista Cubano. El Universal, tras discusión con morenista de Jalisco el subsecretario de Estado Christopher Landau, dice que habrá más cooperación con México. Israel, el primer ministro Netanyahu le dice al ayatolá Khamenei que puede terminar como Saddam Hussein, es decir, muerto en una guerra. Lluvias, la prensa, hubo 46 encharcamientos en Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc, 45 árboles caídos, 2 cortocircuitos en 8 horas. Si Claudia Sheinbaum y López Obrador no se robaran los recursos de México, pues esos mismos recursos se hubieran podido utilizar para tener un sistema de aguas, un sistema de drenaje decente. Pero como no, pues tiene la gente que estar padeciendo de constantes inundaciones. Y vamos con nuestra última nota. Donald Trump se convierte prácticamente en una especie como de Superman, porque es el único que puede detener el conflicto entre Israel e Irán. Hace mucho, trabaja mucho Donald Trump, pero le reconocen muy poco. Reforma Estados Unidos, Donald Trump deja cumbre del G7 y pide evacuar Teherán. Pues esperemos que en las próximas horas la situación mejore, porque como escucharon en los primeros titulares, es más, vamos a repetirlos, pues la situación es muy delicada, ¿no? Va esto cada vez más en una escalada de tensión. Vamos a tratar de repetir esos titulares. Primera, Donald Trump pues presiona a Irán para que no vaya a realizar un ataque posiblemente nuclear. Estados Unidos, Donald Trump declara que Estados Unidos controla el espacio aéreo iraní. Presiona que deben lograr un pronto acuerdo sobre su programa nuclear. Estados Unidos, Trump advierte a Irán que si ataca sus objetivos militares les atacará con todas sus fuerzas militares. Irán, fuerzas de Israel ejecutan a Ali Chamdami, comandante del ejército iraní. Israel, Irán ataca la sede del Mossad en Tel Aviv, según fuentes del gobierno iraní. Bueno, pues como muchos de los oficiales importantes de Irán han sido ejecutados precisamente por ese aparato de inteligencia, pues es de particular interés para ellos atacar. Y dispararon aproximadamente 6 misiles, pero únicamente uno dio en el blanco, dañando una parte de la ciudad de Tel Aviv. Periodistas mexicanos ya están presentes en la franja, en Tierra Santa, en Israel, y han observado pues el grado de destrucción. México, se forma la tormenta tropical Eric en las costas de Chiapas. Estado de México, hallan cadáver de un hombre abandonado en puente de la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 49.5, justamente el mismo lugar donde una jauría de perros atacó a una mujer. El cadáver fue hallado a mitad del puente durante la mañana del 17 de junio. Estado gobernado por Morena. Detienen a Pablo N., alias el flaquito operador del cártel de Tijuana, de los Arellano Félix. Pablo Edwin Huerta Nuño se hallaba prófugo de las autoridades de Baja California y de sus rivales del cártel de Sinaloa después de un enfrentamiento en 2023. Se dice que ha sostenido reuniones con el Mayito Flaco, hijo del criminal Mayo Zambada, jefe del cártel de Sinaloa detenido en Estados Unidos, y señalado cómplice de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Al parecer hacía alianza contra los chapitos.
Bueno, pues vemos cómo las alianzas de los cárteles son algo que está constantemente cambiando y se reorganizan para enfrentarse a los chapitos. Pero bueno, pues el gobierno de Sheinbaum, aparentemente bajo presiones de Donald Trump, lo ha detenido a un importante miembro del cártel de Tijuana, que por cierto tiene muchas cuentas pendientes con la justicia por el asesinato de ciudadanos mexicanos, lo que menos importa prácticamente al gobierno de México, ¿no? Las víctimas mexicanas. Ahora vamos con una crónica especial. Es una crónica especial sobre los oscuros orígenes del cine. Comenzamos. Los oscuros orígenes del cine por Héctor Rosales, 17 de junio de 2025. Thomas Alva Edison, el llamado mago de Melon Park, en los inicios del cine hizo vídeos horribles donde se electrocuta una elefante cría el 4 de enero de 1903, o se mata a personas con electricidad en la silla eléctrica. Fue parte de la propaganda usada en la guerra Illuminati de J. P. Morgan para descalificar la corriente directa del empresario George Westinghouse. Se acusa a Edison mismo de tener que ver en el asesinato del creador del cinescopio Louis Le Prince en 1889, vamos a ver qué hay de esto. Sobre la elefante llamada Taapsi, se nos dice que Edison no la mató, que solo lo grabó. Como sea, se le dio un uso para demonizar, se le electrocutó con 6.600 voltios. Grabar algo así con el propósito que se le dio no es ético, es un pecado. Nota preliminar, antes de comenzar, no creo que se pueda decir que un solo hombre sea creador de un invento como el cine, porque hubo pioneros, de forma independiente en varias partes del mundo. Lo que sí es que de haberse realizado varios, pues la patente no habría sido un monopolio abusivo y había gente que lo quería así. Un año antes, a 1889, Le Prince en 1888 había logrado grabar un vídeo de unos segundos. Cuando Edison presentó su invento, Henry Wolf, un amigo de Le Prince, dijo que el kinetoscopio era una infracción o plagio de la máquina de Le Prince. Más tarde esa primavera, Lizzie Whitley 1844-1925. Esposa de Le Prince, regresaba en barco de Nueva Jersey a Manhattan cuando, en la cubierta, avistó nada menos que a Edison mismo, en profunda conversación con un hombre a quien reconoció, William Dameron Guthrie, un abogado que había sido amigo de su padre y había sido brevemente asesor de patentes de Le Prince. La guerra de patentes no es algo nuevo, por mucho se sabe cómo es en el caso de las redes sociales, que cuando las corporaciones Illuminati no pueden comprar un invento, arruinarlo o descalificarlo, lo plagian sin ningún respeto con el pleno respaldo de su gobierno. La bombilla incandescente fue una combinación del modelo de lámpara de aceite mineral de William Arcand y la bombilla en forma de globo y filamento de carbono inventada por Joseph Swan, a quien Edison consideraba demandar por infracción de patente después de apropiarse de su idea, le robó el invento del foco. Otro caso, lejos de vencer a Alexander Graham Bell en la invención del teléfono, Edison solo contribuyó con una mejora, el micrófono de carbono, inventado independientemente en Inglaterra por David Edward Hughes. Edison solo era el que corría a registrar las cosas legalmente antes que otros. Pero hay dudas de qué hacía cuando no podía hacerlo, qué otra clase de trampas hacía. El proyecto de Edison y Dickson era erróneo, había pensado que los vídeos solo pudieran ser vistos por una persona y que se grabara sobre un rollo de vidrio que se puede romper, a pesar de que George Eastman proponía uno de papel, creador de lo que actualmente es llamado Kodak. El desaparecido Le Prince visitó a su familia en Bourges, Francia, y el viernes 13 de septiembre de 1890 abordó un tren desde París para verse con su hermano en Dijon, avisando de que regresaría a la capital gala el lunes. Pero cuando fueron a esperarle a la estación no venía a bordo. Tanto la policía francesa como Scotland Yard iniciaron una búsqueda que resultó infructuosa, no había rastro de Le Prince ni de su equipaje. No se obtuvo ningún testigo de nada sospechoso ni se halló jamás su cuerpo. Justo cuando había logrado grabar imágenes en vídeo. Parece la típica historia de una víctima del sistema, pues sin ninguna prueba se le acusa de suicidio, de homosexual, de haber sido asesinado por su hermano por una herencia.
a Héctor Rosales Radio. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliario. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Para Christopher Rowlence, quien escribió un libro e hizo una película o documental en 1990, indica que el culpable de todo sería Thomas Alva Edison, reconocido ladrón de patentes, o destructor del trabajo de otros. Algunos de mis artículos sobre este tema han sido censurados en redes sociales, y me parece extraño que aún a la fecha se protejan los nombres de J. P. Morgan y Edison, como también se penó con censura hablar de otras teorías del hundimiento del Titanic en 1912, propiedad también de J. P. Morgan. Edison era empleado de J. P. Morgan. No sé si se me censuró por hablar de delitos en el origen de Halliwell o de la corrupción de Edison. También Adolf L. Prince, hijo del desaparecido inventor, fue uno de los denunciantes contra Edison, que murió en un supuesto accidente en extrañas circunstancias después de perder el juicio legal contra Edison. Capaces de cualquier cosa, con tal de tener el poder, es una hipótesis aún abierta. Aunque nunca hubiera problemas de patente, el dinero sí se habría dividido, y Edison no podría negar o sabotear determinadas producciones negándose a prestar o vender su invento a determinados productores de vídeos. A partir de 1908, se crea el Edison Trust, la fusión de Mutoscope y la Motion Pictures Patents Company. Con esto se controló el cine. Eastman Kodak acordó no vender su nueva película de celuloide a cineastas fuera del Trust. La mafia judía italiana y la policía perseguían a los productores independientes de cine. Si querías hacer una película, eras empleado de Edison. Sin embargo, un resultado inesperado de la toma de poder de Edison fue que un grupo de productores rebeldes, ansiosos por escapar de los abogados del mago, se establecieron en un pequeño pueblo con leyes de patentes laxas y un clima soleado todo el año, Halliwell, California. Ojalá y esto hubiera sido una historia de luchar por la libertad, pero incluso en California estas personas hubieran peligrado de no haber sido todos judíos y masones, y cuyo cine estaba de acuerdo con los intereses de la élite, como los fundadores de los estudios Universal. No obstante, debo de decir que se dice que sí hubo un antes y un después. Para la década de los 50 se supone que realmente el cártel Illuminati toma el control de Hollywood, del cine, que hasta entonces tenía su corrupción y escándalos, pero se convierte en una división del gobierno mundial. Pensemos que pudiera ser parcialmente cierto, pues hasta entre los miembros de la élite hay diferencias, algunas que pudieran pasar por virtudes. Por ejemplo, todos se quejan que los estudios de cine comprados por Disney no son lo mismo de antes. Si cambia de uno a otro. Los que sí perdieron con Edison y Halliwell fueron los productores del cine francés. El cine francés fue también arrasado por la Segunda Guerra Mundial. Muy negativo es que el centro del cine y entretenimiento sean judíos norteamericanos, en realidad más bien judíos y masones alemanes y británicos, todos dependientes del dinero de los Illuminati banqueros. Los estudios de cine tales como Warner Bros., Universal, Disney, Columbia, DreamWorks, United Artists, Fox, la Metro-Goldwyn-Mayer, Lucasfilms, Pixar, Paramount Pictures, etc. Cada uno tiene su estilo y la gente tiene a sus favoritos,
si bien todos tienen en común ser de origen judío y masón y por tanto no católicos, no cristianos, y producen contenidos principalmente consumidos por católicos y herejes protestantes. En la nueva fase del consumo bajo demanda están las plataformas como Sony, Netflix, HBO, Amazon Prime, que forman parte de una nueva generación de la misma élite con el uso del Internet. Existen otros pero finalmente son de ellos. Se disfrazan casi con otros nombres para producir contenidos que no se atreven a vender a su público. Si la historia nos ha enseñado algo, parafraseando a Michael Corleone, es que un monopolio seguirá a otro monopolio, que el dinero siempre prevalecerá y que el hombre común nunca tuvo una oportunidad. La cámara de Edison se vio como un evidente plagio del diseño de Le Prince. Agradecimientos para La Brújula Verde. Bloquestanierardo.com, la mirada del linceo Luis Le Prince, el olvidado padre del cine. Historia de Kodak. Thomas Edison, el fundador involuntario de Hollywood, el dominio absoluto de Thomas Edison sobre la industria cinematográfica de la costa este llevó a los cineastas independientes a querer alejarse de él y de su monopolio. Naturalmente, Hollywood parecía el destino ideal. Cuando Harvey y Ada Wilcox compraron 120 acres de tierras de cultivo al noroeste de Los Ángeles en 1886, planeaban llevar una vida tranquila en su rancho, al que llamaron Hollywood. La censura de Thomas Edison fue un conjunto de limitaciones que el inventor de aparatos tecnológicos primitivos impuso durante el principio del siglo XX. Este hecho tuvo como consecuencia la fuga de muchas personas de la industria del cine hacia el oeste de los Estados Unidos, donde allá se formó la ciudad de los sueños, también conocida como Hollywood. En aquella época, a principios del siglo XX, la parte del oeste de los Estados Unidos no estaba tanto desarrollada, así que estas pequeñas productoras se instalaron allá, en un pequeño pueblecito junto a Los Ángeles. El lugar fue escogido por Carl Laemmle, un productor de cine alemán que en el 1909 fundó la Yankee Film Compañero. Un golpe llegó a California, compró una finca de 430 kilómetros cuadrados donde fundó la Universal City. Esta era una ciudad, que tenía un propio alcalde y departamento de policía, donde vivían todos los trabajadores de la industria del cine. Mica en mica, otras productoras y personas relacionadas con la industria se fueron instalando por las afueras hasta que finalmente se creó el que se conoce como Hollywood. Periódico ABC, la mentira Edison electrocutó un elefante. Héctor Rosales Oficial 2025. Suscríbete al canal y estación en iVoox. Nadie podrá negar que esta historia es muy curiosa, muy interesante. Fíjese, por ejemplo, que nosotros los cristianos somos prácticamente el único pueblo que permite que intereses ajenos o anticristianos produzcan, nos vendan películas, nos vendan comida, nos vendan libros, creen el sistema educativo. Esto no lo permiten los islámicos, esto no lo permiten los judíos. Un judío o el gobierno del Estado de Israel jamás permitiría que los cristianos hicieran películas y que les vendieran películas con mensajes cristianos a su población. Los musulmanes no admiten nada de lo que producen los judíos, ni mucho menos los cristianos, los católicos. Eso es lo interesante, ¿no? No entiendo por qué pues los cristianos, los católicos, hemos sido tan tolerantes con que estos grupos étnicos, poderosos económica o influyentes, tengan el control de los medios. Es verdaderamente un misterio que lo toleramos muy bien, ¿no? O bueno, que la mayoría de los cristianos lo toleran bastante bien. Pues bien, vamos entonces a finalizar con la transmisión de este día. Y bueno, pues este ha sido el tema. Cerramos, por tanto, también con oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pueden seguir viendo los videos anteriores. Los invito, por favor, ayúdenme con eso, a suscribirse a mi cuenta de Spotify y la estación de radio de ebooks, ya que cuando la información es mucha, ya que cuando los programas son bastante voluminosos, tengo dificultades para compartirlos en YouTube, por lo cual pues es de gran ayuda que los puedan consultar allá, que los compartan y que se familiaricen con aquellas plataformas en las que también tienen un plus de tener un poquito más de libertad para utilizar algunas expresiones. Gracias por tu atención. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, conviértete en mecenas del programa o en suscriptor premium. Hasta la próxima. Dios los acompañe. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.